Las controversias en un mundo como en el que vivimos actualmente son una realidad, son el pan de cada día. Tenemos controversias personalmente, tenemos controversias con la sociedad, tenemos controversias entre familiares. Pero, ¿tuvo Cristo controversias cuando estuvo aquí en la tierra? Te invito para que nos acompañes en el estudio de la lección de esta semana, en el que nos daremos cuenta de dónde procedían las controversias que Jesús enfrentó y cómo Él las resolvió. Bienvenidos entonces a este nuevo estudio, a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros, por aquí, por Emergencias Bíblicas, tu canal. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book La concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. es uno de los tipos de relación. Vamos a dar inicio a la lección de esta semana que lleva como título Controversias. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a encomendarnos a nuestro Dios. Querido Padre, gracias una vez más por darnos la oportunidad de estudiar de tu santa palabra. Ayúdanos a entenderla. Hay algunos conceptos muy enriquecedores en el estudio de esta semana, pero de nada vale si no los volvemos propios. Dirige pues nuestra mente, nuestros labios, para decir las cosas correctas, conforme a la verdad. Y bendice a cada uno de los amables oyentes. En Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Marcos, el capítulo 2, versículos 27 y 28, y dice de la siguiente manera: También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Durante esta lección vamos a encontrar 5 relatos. Estos 5 relatos son escogidos por Marcos para presentar una semblanza de lo que es Jesús para él. En una lección anterior decíamos que este evangelista se especializa en presentar a un Jesús que va en contravía de los lineamientos teológicos que se habían establecido en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra. Aparentemente, estas controversias son para nosotros algo sencillo, pero en el tiempo en el que Jesús desarrolló su ministerio era realmente un boom. Lo que él estaba haciendo era romper una serie de patrones que se habían establecido sin el permiso de la autoridad divina. Simplemente los hombres habían llegado a entender que tenían el poder para transformar las palabras claras y bien directas que Dios había dejado escritas en sus sagradas escrituras, y que estos hombres, con supuesta buena intención, habían convertido no solamente el sábado, sino otros elementos, tanto litúrgicos como del quehacer teológico y como del quehacer del cristianismo, en un verdadero tormento para quienes estaban esperando cumplir las cosas como Dios supuestamente las había mandado. Acompáñame entonces en el repaso de esta lección y que el estudio de la misma nos ayude a entender si hoy, por casualidad, nosotros también tenemos algo parecido a lo que estos judíos de la época de Jesús estuvieron realizando. Hemos llegado al día domingo 14 de julio y el título de la lección es La curación de un paralítico. Leamos Marcos capítulo 2 versículos 1 hasta el 12. En el transcurso de la lectura me detendré para hacer algunos comentarios pertinentes de este versículo, de este capítulo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. La evidencia sugiere entonces que era muy habitual que Jesús pasara en Capernaum, toda vez que parece que Pedro era quien vivía en esa ciudad. Y se oyó que estaba en casa, probablemente en casa de Pedro. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Interesante detalle, ¿no? Marcos dice que eran 4 quienes estaban cargando a este hombre, pero no podían acercarse a él a causa de la multitud,
con cierta frecuencia la multitud impide que algunos que están genuinamente interesados en ver a Jesús se acerquen a Él. ¿Seremos nosotros parte de esa multitud estorbosa? Ojalá y no. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En los tiempos de Jesús, los techos no eran ni remotamente parecidos a los que hoy nosotros tenemos. En los tiempos de Jesús, los techos eran hechos de palos, de ramas, mezclados con barro, piedra y otras cosas, de tal manera que era extremadamente fácil hacer un hueco y luego arreglarlo. Me imagino yo al dueño de esa casa, Pedro, si es Pedro, oye, me están desbaratando el techo. Pero había una razón poderosa detrás de la misma. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, me llama la atención esto, al ver Jesús la fe de ellos, estos ellos son los 4 amigos más el paralítico. Acto seguido, Jesús le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En el relato no encontramos en ningún momento en el momento exacto en el que el paralítico le dice a sus amigos, llévenme donde Jesús. Se subsume que esa petición ya está implícita porque los amigos llevan a este paralítico a la presencia de Jesús. Por otro lado, encontramos también que el paralítico no fue para que le perdonaran sus pecados. Aparentemente él no sentía una necesidad espiritual. Lo que él buscaba era una sanidad física. Pero Dios, que conoce perfectamente el corazón y las necesidades de sus hijos, se dio cuenta que este hombre estaba sufriendo a causa de algún pecado oculto que le había traído como consecuencia el estar en esa condición de imposibilitado físicamente. Y Jesús inmediatamente detecta esa necesidad y le perdona los pecados a este hombre. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón, es decir, en sus mentes. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Fíjense que los escribas, honestamente, están planteando una pregunta correcta. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Su pregunta es correcta, pero su conclusión es errónea porque no saben que quien está haciendo esa aseveración es el Hijo de Dios. Precisamente, algunos han preguntado, ¿y cómo Jesús sabía lo que estos hombres estaban pensando? Si el pensamiento solo lo puede conocer quien lo tiene en su cabeza y Dios que lee el pensamiento de los seres humanos. ¿Acaso Jesús leía el pensamiento de las personas mientras estuvo aquí en la tierra? La respuesta es un firme no. Bueno, ¿y entonces cómo lo supo? El Espíritu Santo le revelaba a Jesús lo que los hombres estaban pensando. En su estadía aquí en la tierra, Jesús no hizo uso de sus atributos divinos en su ministerio terrenal. Y conociendo luego Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Es una pregunta retórica, es una pregunta que es pertinente. Entonces les dice, para que veáis, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Algunas lecciones se desprenden de esto. En primer lugar, honestamente hablando, ¿qué es más fácil decir? Hijo, ego te absolvo, como dicen algunos ministros de culto que tienen el descaro de dizque perdonarle el pecado moral a una persona que ha pecado contra Dios. ¿De cuándo acá? El ser humano tiene potestad para perdonar pecados. Pero en el hipotético caso, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Que no se ve el efecto, o decir, levántate, toma tu lecho, tú paralítico y camina. E inmediatamente este hombre caminó, no esperó una semana, enseguida se levantó. Allí se ve el poder de Dios. Poder de Dios para perdonar pecados y poder de Dios para levantar a una persona de su lecho de enfermo.
Pero lo primero que nosotros tenemos que enseñarle a una persona que busca sanidad es: arrepiéntete, confiesa tus pecados delante de Dios, porque posiblemente la violación de alguna de las leyes que Dios estableció ha traído como consecuencia en tu cuerpo una enfermedad. Permita a Dios que la enfermedad del pecado, de la que todos estamos impregnados, haya sido resuelta por nuestro Dios cuando hayamos pedido perdón a nuestro Dios por los pecados que hemos cometido. Sigamos adelante con el estudio. Lunes 15 de julio, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Ese es el título de la lección para el día lunes 15 de julio. No te olvides darle like, no te olvides suscribirte y compartir este video con quienes tú consideres que es importante que lo entienda. Vamos a leer ahora Marcos capítulo 2, versículos 13 hasta el versículo 22. Después volvió a salir al mar. Es fácil esto porque Capernaum es, en la actualidad, una ciudad costera. Bordea la franja oriental del mar de Galilea. Y toda la gente venía a él y les enseñaba. Es recurrente, Jesús enseñando. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hagamos un alto y expliquemos un poco esta perícopa. En la Mishnah, en un tratado que nosotros podemos encontrar dentro de la cultura judía, esa Mishnah, en el tratado denominado Tohorot, hay un comentario que dice: si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran judíos que recolectaban impuestos para el Imperio Romano. Ya de por sí eso era un problema. ¿Por qué? Porque se supone que la tierra de Israel, que estaba ocupada, que estaba dominada por los romanos, esa tierra era herencia de Dios para todos los judíos. Ningún judío debía cobrarle impuesto por la tenencia de esa tierra a otro judío, toda vez que esa tierra era de ellos. Entonces, para un judío, que otro judío le cobrara impuesto por la tenencia de la tierra ya era terrible, pero eso alcanzaba ribetes de exacerbación, de tragedia, cuando ese dinero se lo entregaban a los odiosos romanos. Así que los publicanos o recolectores de impuestos tenían pésima fama, eran odiados por los judíos. Y ahora encontramos a este maestro que hacía cosas buenas, pero unas de cal y otras de arena, según el criterio de los judíos. ¿Cómo es esto que este hombre está comiendo con los publicanos? ¿Cómo es posible que él entre? Este tipo no puede ser serio. Ese era el pensamiento que tenían entonces los escribas y los fariseos. Justo en ese instante Jesús sale y les dice: bueno, yo quiero decirles a ustedes, ¿quiénes son los que necesitan al médico? ¿Los que están sanos y saludables o aquellos que están enfermos? Bueno, si la vida espiritual se mide, como ustedes dicen, por los pecados de estos hombres, pues estos hombres publicanos son quienes más necesidad tienen del perdón de los pecados. Son quienes más necesidad tienen de que se visiten espiritualmente y que Dios esté con ellos. Creo que no estoy ofendiendo a nadie porque Dios se acerca a ellos. Esa era la respuesta de Jesús. Sin embargo, esto no fue suficiente para los escribas y para los fariseos. Y luego dice el versículo 18, y los discípulos de Juan, ahora son los discípulos de Juan, y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Aquí encontramos lo que se podría llamar una religión de formas.
Si tú ayunas, te acercas más a Dios. Pero olvidan lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 58. El ayuno que Dios escoge, el ayuno que a Dios le agrada, no es el que de día el hombre esté afligido allí. Estoy ayunando, hermano. No, ese no es el ayuno que Dios espera. No significa que dejar de comer alimento en un periodo estipulado de tiempo sea indigno, o sea malo. No, no me malinterpreten. Estoy diciendo el verdadero ayuno tiene que tener, el hombre que ayuna tiene que tener un acto de contrición en su corazón. Y estos fariseos y estos discípulos de Juan ayunaban simplemente para que los vieran. Jesús vuelve a responder y les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Ellos comprendieron muy bien la respuesta. Cuando había una boda, la boda duraba 8 días y lo que había era comida y bebida. Recordemos el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná. Así que nadie va a ayunar. Si a mí me invitan a una boda, no me van a decir, bienvenido, tenemos un ayuno de 8 días. ¿Qué es eso? Jesús les está diciendo, yo soy el esposo. Mientras haya boda, nadie va a ayunar. Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y luego Jesús coloca una ilustración muy interesante. Les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué está queriendo Jesús decir con esto? Mire, las enseñanzas de ustedes son un paño viejo. Esas enseñanzas son viejas. Ustedes las han hecho viejas. Las enseñanzas que yo les traigo son nuevas. Si yo coloco mis enseñanzas, que sería el equivalente a un paño nuevo, corto un pedazo de paño nuevo y lo coloco en el hueco de esa tela vieja, la tela nueva rompe la otra y lo que va a haber es un desastre. En otro evangelio se dice de que ninguna persona va a tomar un vestido nuevo, le va a arrancar un pedazo para colocar ese pedazo de vestido nuevo en un vestido viejo para remendar el vestido viejo. Ese evangelista dice, se echa a perder tanto el vestido nuevo como el vestido viejo. ¿Qué hay que hacer? A lo nuevo dejen lo nuevo y a lo viejo dejen lo viejo. La enseñanza de Jesús aquí es clara. Lo que Cristo vino a enseñarle a los judíos de la época era lo que Él mismo había revelado siglos atrás. Una enseñanza fresca, vigorosa, vibrante, deliciosa. Pero los escribas, los fariseos, los saduceos y todo ese grupo religioso habían convertido la religión en algo realmente tedioso. Alabado sea el Señor, que si bien es cierto, nosotros tenemos que cumplir las normas, las leyes que Dios nos establece para nuestro bienestar, nosotros debemos alabar y adorar a nuestro Dios con regocijo. Nada de tener caras tristes. Un verdadero cristiano no es aquel que todo el tiempo anda con una cara dura, adusta, como queriendo decir, solamente yo soy serio, la adoración a Dios es serio. No, hay que ser feliz. ¿Por qué no vamos a ser felices adorando a nuestro Dios si lo que nos espera es algo maravilloso? Entonces, vamos a tratar de vivir en este día como Dios nos ha enseñado, con alegría, con devoción, perdonando los pecados, acercándonos a los pecadores, enseñándoles la buena nueva de salvación y viviendo nosotros para nuestro Señor. Avanzando en nuestro estudio, hemos llegado al día martes 16 de julio con el título de la lección El Señor del Sábado. La lectura la encontramos en Marcos capítulo 2, versículos 23 hasta el versículo 28 y dice así. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Hay que explicar este pasaje. De los evangelistas, Marcos es el único que no menciona que los discípulos hayan tenido hambre ni que hayan comido. ¿Cuál debiese ser la traducción más acertada de este versículo? Pudiésemos decirlo así. Aconteció que cuando Jesús empezó a caminar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos empezaron a abrir un camino y para hacerlo comenzaron a arrancar espigas. ¿Cómo se explica esto? En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, la mayoría de las ciudades
tenían inmediatamente las parcelas, o dicho de otra manera, las parcelas, los sembrados estaban muy cerquita de las ciudades, de tal manera que en un día de reposo era factible que los judíos saliesen a las inmediaciones de esos cultivos sin violar lo que para ellos era un camino de un día de reposo. Este camino de un día de reposo lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 1. Vamos a ver, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 12. Ahí vamos a encontrar cuál era la distancia de un día de reposo, más o menos 800 metros. Esa distancia de un día de reposo era la distancia que había entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Volvemos entonces a la explicación del versículo 23. ¿Qué fue lo que pasó? Que los discípulos y Jesús salieron de esa ciudad un día normal, de sábado, estaban caminando, no habían violado todavía la distancia, porque los cultivos estaban cerquita, pero los discípulos, al ver que Jesús venía con un grupo, se adelantaron y comenzaron a abrir un camino en medio del sembrado para evitar que la multitud aplastara el sembrado. Ellos empezaron a arrancar las espigas desde el tallo. Esto es lo que nos sugiere la traducción de este pasaje. Es por eso que entonces, versículo 24, los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué era lo ilícito que estaban haciendo los discípulos? Arrancar espigas. Pero es que eso no era el problema, porque en Deuteronomio, el capítulo 23 y el versículo 25, se dice que una persona podía pasar por el sembrado y comer de la espiga sin llevarse el fruto, o de la viña sin llevarse las uvas. Pero como era sábado, los fariseos estaban al pendiente. Surge una pregunta: ¿es que los fariseos salieron de la tierra o los fariseos cayeron del cielo para darse cuenta de lo que estaban haciendo los discípulos? Volvemos a la explicación. Los fariseos, los judíos, caminaban en el día de reposo, pero no caminaban más de 800 metros. Entonces, como ese sembrado estaba cerquita de la ciudad donde Jesús salió, los fariseos estaban allí también, porque no tenían más nada que hacer en el día sábado. De tal manera que no era que ellos estaban directamente esperando a Jesús, pero sí servían de espías. Por eso les hace la pregunta a Jesús: ¿por qué están haciendo lo ilícito? Inmediatamente Jesús dice, pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Pero es que, esperen un momentito, Marcos no dice que los discípulos tenían hambre. Pero si me acompañan a leer Lucas, el capítulo 6, que es el sinóptico o uno de los sinópticos, Lucas capítulo 6, versículo 1, dice así: aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Pero Lucas no dice que tenían hambre. Es Mateo, y vamos entonces a Mateo capítulo 12, versículo 1, es Mateo quien sí nos dice que ellos tenían hambre. Así dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Surge la pregunta: ¿cómo que tenían hambre? ¿Por qué tenían hambre? Los judíos, los rabinos, por ejemplo Maimónides, enseñaba de que el día sábado era el día donde los banquetes debían estar a la orden del día. Todos los rabinos enseñaban de que el día sábado era un día para disfrutar en todos los aspectos, y la comida era muy fundamental en la adoración del día sábado. Por eso para ellos es inusual que los discípulos digan que tengan hambre, porque hambre no debía tener ningún judío. ¿Qué fue lo que pasó? La Biblia no me lo dice, pero a mí me llama mucho la atención cómo Elena de White, bajo la inspiración de Dios, ella escribe acá en el libro Deseado de todas las gentes,
el capítulo 29 titulado El Sábado, la página 251. Acuérdate, estamos con la pregunta, ¿por qué los discípulos sintieron hambre si se supone que en el día sábado era el día cuando mejor se comía? Cierto sábado, escribe White bajo inspiración, mientras el Salvador y sus discípulos volvían del lugar de culto, pasaron por un sembrado que estaba madurando. Y aquí está la respuesta a la pregunta ¿por qué tenían hambre? Jesús había continuado su obra hasta hora avanzada, y mientras pasaba por los campos, los discípulos empezaron a juntar espigas y a comer los granos después de restregarlos en las manos. ¿Por qué tenían hambre los discípulos? Porque habían pasado mucho tiempo sin comer, habían quedado con Jesús todo ese tiempo. Eso explica el por qué tenían hambre, y eso explica a los fariseos la pregunta, bueno, ¿y por qué estos están comiendo en sábado si se supone que ellos debían haber comido ya? De todas formas, querido, la Misná establecía 39 trabajos prohibidos en sábado y ocupaba el tercer lugar el de segar. Esto estaba prohibido. Había mencionado de Maimónides. Maimónides en su comentario a Shabbat número 9 dice de la siguiente manera: el que siega en sábado, aunque sea poco, es culpable, y todo el que desprende algo de su germinación es culpable bajo el nombre de segador. Encontramos otra vez a Marcos presentando a Jesús entrar en controversia con el pensamiento de la época. Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado y les presenta una explicación de lo importante que es entender la naturaleza del sábado. El sábado no fue diseñado para que el hombre sufra. El sábado fue diseñado para que el hombre lo disfrute. Pero Jesús dice, ustedes me están acusando a mis discípulos porque no acusan a Jesús. Que eso es otro dato interesante. Los fariseos no acusan a Jesús, sino a sus discípulos. Pero Él sale en defensa de sus discípulos y les dice, ustedes nos están criticando a nosotros porque estamos comiendo en el día sábado. Ahora, yo les pregunto, ¿ustedes recuerdan, y hace Jesús esta remembranza, ¿ustedes recuerdan la vez cuando David fue y se presentó delante de Elimelec y le preguntó que si tenía algo de comer? El sumo sacerdote le dice, no tenemos nada más, sino que los panes de la proposición, que solamente lo podían comer los sacerdotes, y se los dio a comer. Entonces Jesús les dice, si el pan de la proposición, que solo comían los sacerdotes, se los dio a David, ¿con cuánta más razón ellos pueden hacer esto en el día sábado? No era que Jesús estaba violando el sábado, era que Jesús les estaba enseñando cómo es que se debe realmente guardar el sábado. Hoy tenemos la posibilidad de enseñarle a las personas de que el sábado es un día maravilloso. Tratemos nosotros de brindarle a las personas con nuestro ejemplo y con nuestra palabra cómo es que el día de reposo se debe guardar. Ahora, la historia no termina aquí. En Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, leemos lo siguiente. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6, encontramos otro relato. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, les hace una pregunta, antes de hacer el milagro. ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? Porque ellos sabían que no podían decir ni lo uno ni lo otro porque en el sábado se enseñaba de que había que hacer el bien. Ellos la tenían bastante clara. Entonces Jesús, al ver el silencio de ellos, dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. ¿Jesús se enojaba? Sí, Jesús se enojó. El enojo de Jesús no tiene nada que ver con odio. Es frente a la injusticia que él estaba viendo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Noten ustedes, ¿a dónde lleva el celo enfermizo cuando nosotros estamos con una visión equivocada? ¿De quién es el sábado?
de Dios. ¿Quién hizo el sábado? Dios. ¿Para quién? Para el hombre. Y en ese día nosotros debemos liberar las cadenas de maldad, de opresión, y hacerle vivir a las personas y hacerles, enseñarles que el sábado es un día de alegría y de mucho regocijo para que nosotros disfrutemos delante de nuestro Dios. El día miércoles 17 de julio tiene un título curioso, Historia Sándwich, parte 1. Vamos a leer Marcos capítulo 3 desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Y vamos a formular luego una pregunta. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Detengámonos aquí y analicemos un momentito esto que el autor de nuestra lección nos propone como una historia sándwich. ¿Qué fue lo que pasó? La historia externa, que sería, según el autor, el pan. Aquí tenemos un pan, acá abajo tenemos otro pan y en medio tenemos el producto, el queso, qué sé yo. Ese es el sándwich. La parte externa de la historia se refiere a lo siguiente. Como Jesús está hablando y no ha tenido ni siquiera tiempo para comer, los familiares de él dicen, vamos a buscar a este muchacho, vamos a buscar a este hombre, está fuera de sí, se ha vuelto loco, porque ya ha perdido la cordura por no comer. La historia interior es que los escribas procedentes de Jerusalén acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. La respuesta que Jesús da enfrenta a unos y enfrenta a otros. A los parientes los enfrenta de la siguiente manera. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Es llamativo, ¿no? Aquí se presenta a María, la madre de Jesús. Este detalle a veces pasa desapercibido por los mariólogos. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Posiblemente los parientes de Jesús buscaron a María para ver si la presencia de María generaba alguna sensibilidad en Jesús para que abandonara, según ellos, ese camino loco que él estaba iniciando. La presencia de María no alteró en lo absoluto los planes de Jesús. Por el contrario, lo que hace Jesús es redefinir el concepto de familia. Hoy por hoy, en algunos grupos y en algunas iglesias, algunos piensan que la familia es papá, mamá, hermanos, hijos, nietos. Pero déjame decirte que desde la perspectiva de Dios, ese sería el núcleo familiar ideal siempre y cuando esa familia obedezca, tema y respete a Dios. Pero si tu familia nuclear, si tu papá, tu mamá, tus hermanos son una amenaza para tu fe, Jesús ahora dice, ellos no son tu familia. Tu verdadera familia son aquellos que aman, temen y reverencian a Dios. Ellos son la verdadera familia. Jesús despreció a su familia carnal, no quiere decir que la despreció, pero sí puso en su lugar las prioridades. Lo primero que nosotros tenemos que darle es la prioridad a Dios por encima de nuestra familia. Allí le respondió a su familia. Ahora vamos a ver cómo le responde a los fariseos. Y se lo responde de una manera muy inteligente. Les dice, me parece muy extraño que ustedes digan que yo he hecho los demonios en el nombre de Belcebú. Belcebú es uno de los nombres con el que se conoce también o con el que se conocía a Satanás. ¿No les parece raro, absurdo, que yo eche fuera, si yo soy de Satanás? ¿Cómo es que yo voy a echar a Satanás con mi propio poder?
estaría dividido. No puede ser. Y luego mezcla los dos acontecimientos y dice, si una casa está dividida, no permanece. La casa está refiriéndose a la familia de él y está refiriéndose a Satanás. No puede ser. Si yo estoy dividiendo a la familia mía, es porque esa familia no está unida. Y si yo vengo de parte de Satanás y estoy echando demonios en el nombre de Satanás, entonces Satanás está dividido y su fin está garantizado. Jesús fue extremadamente inteligente, no tanto por el hecho de que era Dios encarnado, sino porque él leía las Sagradas Escrituras. Y quiero decirte que la lectura de la Biblia, la sola lectura de la Biblia, pero con meditación, te abre el entendimiento. Un detalle que voy a pasar por ahora, y es que quiero decirle más adelante, tiene que ver con el pecado imperdonable. De esto vamos a hablar para el día jueves. Continuamos con la historia sándwich, parte 2 para el día jueves 18 de julio. Y antes de continuar, no te olvides darle like, es importantísimo para este canal y para cualquier canal cristiano arrebatarle a Satanás el deseo que tiene de que estos videos no circulen. Leamos Marcos capítulo 3, versículo 20 al 21, ya lo leímos. Y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Qué estaba pasando aquí? El día miércoles les dije que la familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco. Los escribas dicen que es aliado del diablo. Ya expliqué el miércoles cómo resolvió Jesús la situación. A la familia de él le dijo, ustedes están divididos con ustedes mismos. Y la única fórmula para resolver este problema es que ustedes busquen de Dios. Porque si ustedes no buscan de Dios, por muy familia que sean míos, yo no los voy a tener en cuenta porque yo voy a seguir a mi Dios y voy a seguir a los que aman y siguen a Dios como yo. Allí redefine la familia. Y a los fariseos, repito, les dice, yo no soy del diablo, porque de lo contrario el diablo está sacándose a sí mismo y está perdiendo la batalla. Ahora, lo que Jesús, y eso es lo que quiero explicar en este día, son dos aspectos. Él dice, es imposible que alguien, y retomemos la parte de Marcos capítulo versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Qué significa este versículo? Este versículo está en el marco de la respuesta que Jesús le está dando a los fariseos. Si ustedes creen que yo vengo de parte de Satanás, pues me parece muy raro. Ustedes no se han dado cuenta. Yo estoy expulsando del cuerpo de los endemoniados la presencia de Satanás. ¿Cómo puedo yo hacer esto? Declarándome que soy más fuerte que Satanás. Por eso aquí el hombre fuerte es Satanás y el que saquea la casa del hombre fuerte es Jesús. Esto para los fariseos era increíblemente nuevo. No habían visto jamás que alguien se declarara superior a las fuerzas del mal. Ahora tienen delante de sí a alguien que no solamente se declara con su voz, sino con sus actos superior al enemigo. De esta manera Jesús ata al hombre fuerte. De esta manera Jesús maniata a Satanás porque tiene el poder de hacerlo. Jesús tiene el poder de hacerlo y liberar, saquear. Saquear su casa significa los cautivos, sacarle a Satanás, quitarle de las manos a todas las personas que él tenía cautivas en su casa. Primera explicación. La segunda, ¿qué es el pecado imperdonable? En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, vamos a leer lo siguiente, y el versículo 7. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Significa entonces que el Espíritu Santo solo vino a obrar después que Jesús lo envió? No, el Espíritu Santo está presente en la tierra desde el mismo pecado de Adán. Él fue el que comenzó a hacer acto de presencia en la mente de todos los descendientes de Adán para convencerlos de su pecado.
En consecuencia, el gran poder del Espíritu Santo es el único en todo el universo que puede convencer a una persona de sus pecados. Dejemos a un lado la historia del mundo pasado y enfoquémonos en el mundo actual. Y de manera puntual enfoquémonos en ti y en mí. ¿Has pecado, hermano? Yo he pecado. ¿Me gusta pecar? No me gusta pecar, pero mi tendencia todavía es a pecar. ¿Qué pasa si tú estás haciendo un acto que el texto bíblico te dice no es correcto delante de Dios? Pero tú dices, a mí no me parece malo. A mí no me parece malo hacer esto o hacer aquello cuando ya la Biblia dijo, sí es malo. Dios ya lo definió como pecado. Cuando tú dices que ese acto pecaminoso definido por Dios como tal, para ti no lo es, ya te estás enfrentando al Espíritu Santo, quien te está convenciendo de que eso que tú estás haciendo es pecaminoso. Cuando tú no aceptas que estás pecando, ¿de qué pecado te puede convencer el Espíritu Santo? Y si tú no te convences del pecado que estás cometiendo, ¿qué perdón vas a solicitar? Y si no solicitas perdón, ¿qué te van a perdonar? Y si no te perdonan, pues quedaste sin perdonar. Y por eso se denomina el pecado imperdonable en primera instancia. Cuando tú no pides perdón, bajo la influencia que el Espíritu ejerce en nuestras mentes para convencernos de pecado, cuando yo no pido perdón por ese pecado que el Espíritu me está convenciendo, el Espíritu, Dios no me puede perdonar. Primera opción. Segunda opción. Cuando tú le atribuyes a Satanás los actos de Dios, o viceversa, cuando le atribuyes a Dios los actos de Satanás, ¿qué son más fáciles de hacer? ¿Atribuirle a Dios las obras de Satanás o atribuirle a Satanás las obras de Dios? Los dos son fáciles, pero la única forma de detectar cuando alguien está oponiéndose a Dios es cuando violenta la palabra del Señor. Hoy, lo importante de esta lección es, ¿te has preguntado alguna vez, ¿habré pecado contra el Espíritu Santo? Si tú te has hecho esta pregunta, parece un indicador de que no lo has hecho, que todavía eres sensible a la voz de Dios, que todavía que oyes el llamado, la invitación que te hace el Espíritu para arrepentirte. Amigo, hermano, es hora de buscar de Dios. Es hora de dejar de pecar. Es hora de dejar de decir, a mí no me parece que esto sea malo, cuando la Biblia dice lo opuesto. ¿Estás dispuesto tú a dejarte guiar por el Espíritu Santo? Ojalá y así sea. Hemos llegado al final del estudio de esta maravillosa lección. Y para hoy, viernes 19 de julio, el título de la lección es para meditar, para reflexionar, para pensar. Antes de continuar con el estudio, debo decirles que ya tenemos el computador. La persona que me lo regaló vive en Des Moines, estado de Iowa, Estados Unidos. Personalmente, en su casa, él me lo entregó. Me invitó a su casa. No publico su nombre porque no he recibido la autorización de él para decir su nombre públicamente. Pero como sé que él es un seguidor de este canal, sé que tú me estás escuchando y te agradezco a ti, mi querido amigo, y a ti, su querida esposa e hijitas, gracias por el obsequio que vino como anillo al dedo. Un excelente computador. Dios te bendiga. Vamos a leer del deseado de todas las gentes, la página 253, y la lectura de esta escritora inspirada nos va a ayudar a entender un poco el contexto en el cual se desarrollaron cada una de estas experiencias estudiadas durante esta semana. Cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. ¿Quién dijo esta declaración? Lo dijo Jesús. Es lícito hacer bien. ¿A quién? A las otras personas.
Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida económica que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre. Esto está ocurriendo también hoy y no tiene nada que ver en el contexto del sábado, sino con el mundo del ecologismo. Hoy, para muchas personas, vale más un perro de mascota, un gato de mascota, cualquier mascota que un ser humano. Al punto que hay leyes que intentan castigar a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios porque maltratan a una mascota. Eso no está bien. Ninguno de ustedes ni yo debemos maltratar a una criatura inferior, debemos cuidarla. Ningún cristiano puede maltratar a un animal, sea mascota o no mascota. Pero meter preso a una persona, esto porque supuestamente maltrató a un animal, estos son otros calibres. Si ni siquiera se tiene claridad de qué hacer cuando un hombre maltrata a otro hombre, ahí los dejo para que mediten. Sé que algunos comentarios dirán, es que usted no defiende a los animales. Yo defiendo en primer lugar al hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Que les quede claro. Pero no permito que ningún hombre cristiano maltrate a ninguna criatura que Dios puso bajo nuestra sujeción. Pero si de escoger entre un hombre y un animal se refieren, ¿a quién cree usted que escogió Dios? ¿A quién cree usted? Porque de tal manera amó Dios a los animales. ¿Así dice el texto juanino? No. De tal manera amó Dios al hombre, al mundo, para que todos los que en él creen no se pierdan. Continuamos. En el tiempo de los judíos era más importante el cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. ¿No te suena familiar esto del ecologismo? Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. ¿Les suena familiar? Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. ¿A quién le das más importancia tú hoy? ¿A un animal o a un hombre? Responde esa pregunta en quietud. ¿Significa que el pastor Márquez está diciendo que entonces vía libre para maltratar a los animales? ¿Cuándo yo he dicho eso? ¿Cuándo he dicho eso? He dicho, en balanza delante de los ojos de Dios, tú vales 1.000 millones de veces más que un animal. Cristo no vino a morir ni a dar su sangre por ningún perro, por ningún gato, por ninguna paloma. Cristo vino a dar su inmaculada sangre por ti. Hoy es un día para que tú te arrepientas si le has dado más importancia a una mascota que a tu prójimo. Si has insultado a un hombre hecho imagen y semejanza de Dios por causa de tu mascota. Pon las cosas en su debido contexto. Muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar a tu hogar. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por darle like. Gracias por suscribirte. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Ya estamos llegando a 21,000 suscriptores. Eso es poco y es mucho. Me siento muy honrado porque Dios nos ha permitido ir a distintos lugares. En próximos días estaremos regresando a nuestro país. Estábamos haciendo un periplo por acá, por un país del norte, y estamos agradecidos a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de ustedes y ha sido bueno conmigo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dejen sus comentarios.
He visto que ha habido mucha necesidad de oración y esta necesidad seguirá incrementándose a medida que nos acercamos al fin del tiempo de esta tierra. Permita Dios que la lección de esta semana haya sido de bendición para ustedes. Y antes de despedirme, vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por darnos vida y salud. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Permítenos ser instruidos por ti y ayúdanos a ser sensibles a la necesidad del prójimo, a velar por la necesidad de tus criaturas y a cuidar de tu creación. Gracias por escucharnos en Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tiene un título bastante bonito, parábolas. ¿Les gustan las parábolas? Bueno, la próxima semana nos vamos a deleitar con el estudio de esta lección, parábolas. Nos vemos. Bendiciones.